Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión número 9 del curso Cálculo 1. El día de hoy vamos a trabajar la regla del L'Hopital y luego vamos a hacer ejercicios de repaso de todo lo que hemos venido trabajando de las diferentes reglas de derivación, ¿de acuerdo? Comencemos. Bueno, resulta que nosotros hemos visto que hay algunas formas indeterminadas, ¿de acuerdo? Formas indeterminadas en particular como esto, 0/0 es una forma indeterminada, o por ejemplo, infinito sobre infinito. Incluso la clase pasada, cuando nosotros estábamos calculando la derivada de la función exponencial, recordarán que nosotros teníamos un límite que calculamos gráficamente, que era el límite de la siguiente, un límite de la siguiente forma. Queríamos calcular el límite de, ya escribo abajo, era, en el numerador teníamos e elevado a la h menos 1 dividido entre h cuando h se va a 0. Debido a que e a la 0 es igual a 1, entonces ese límite tiene en el numerador, o escribámoslo explícitamente, e elevado a la h menos 1 se iría a 0 y el denominador, que es h, también se iría a 0. Nosotros hemos trabajado expresiones como por ejemplo funciones racionales en las que nos era posible en esos casos simplemente factorizar para eliminar cuando teníamos un 0/0. Veíamos que si teníamos una función racional y era 0/0, era porque podíamos factorizar en el numerador y en el denominador algún factor que era el que se iba a 0. Y allí simplificar y llegar a una expresión en la que ya no teníamos esa forma indeterminada. En este caso, nosotros no podemos simplemente factorizar ningún término, de manera que nosotros tenemos aquí algo que parece ir hacia un 0/0, que es una forma indeterminada. La pregunta es, ¿cómo trabajar esto? Y para eso vamos a ayudarnos de la regla del L'Hopital. Bien, supongamos que nosotros tenemos aquí algunas formas indeterminadas, como 0/0, pero en el caso de una función racional. En el caso de esta función racional, x cuadrado menos 2 sobre x más 1, cuando x tiende a menos 1, entonces, ¿qué sucede? Cuando x tiende a menos 1, aquí en el denominador tenemos un 0. Y aquí, cuando menos 1 al cuadrado es 1, 2 menos 2, 0. Sin embargo, si yo factorizo, voy a hacer el ejercicio completo. Si yo factorizo ese término de acá, veamos qué es lo que tenemos. En este caso tenemos 2x al cuadrado menos 2, ¿cierto? Pero eso es igual a 2 que factoriza a x al cuadrado menos 1. Y nuevamente nosotros ya hemos trabajado que esto es 2 y esa es una diferencia de cuadrados que se puede escribir como x más 1 factor de x menos 1. El x más 1 del denominador se podría cancelar con el x más 1 del denominador porque nosotros tenemos la siguiente expresión, 2x más 1 multiplicado por x menos 1 todo sobre x más 1, ¿cierto? Eso es lo que tenemos en esa expresión.
Y esa expresión es entonces fácil de simplificar porque nosotros tenemos aquí este x más 1 con este x más 1 y nos queda simplemente 2x menos 1, que es exactamente lo que aparece acá. Y allí puedo calcular el límite simplemente reemplazando, porque como nos dio un polinomio, los polinomios se comportan muy bien y solamente hay que reemplazar. Menos 1 menos otro menos 2 por 2 menos 4. Y allí está. En este otro caso de acá, nosotros tenemos un infinito sobre infinito. 3x cuadrado menos 1 sobre 2x cuadrado más 1. En el límite, y esto es lo importante, aquí lo importante está en que este límite se va hacia infinito. Entonces nosotros tenemos un número muy grande sobre un número muy grande. Hay en este caso dos formas de hacerlo. La primera, bueno, la primera es la parte, digamos, una forma elaborada y es dividir numerador y denominador por x al cuadrado. ¿Por qué por x al cuadrado? Porque ese es el que está aquí y en últimas ese x al cuadrado es el que se está yendo hacia infinito. Entonces dividimos por x al cuadrado. X al cuadrado sobre x al cuadrado se cancelan y me queda aquí 3, pero aquí me queda 1 sobre x al cuadrado. Aquí también se cancela y me queda más 1 sobre x al cuadrado. Cuando x tiende a infinito, recordemos que veamos el dibujo de 1 sobre x al cuadrado. Aquí tenemos la gráfica de la función 1 sobre x al cuadrado. Como ustedes pueden ver, a medida que x se hace muy grande, de hecho muy rápidamente, esto se va hacia números muy pequeños y sigue achicándose mucho más y mucho más. De manera que cuando yo me voy hacia el infinito, este es un número muy pequeño que realmente tiende a 0. Otra forma de ver lo que tengo es analizando un poquitico. ¿Qué pasa si yo tengo x al cuadrado cuando x tiende a infinito? Eso quiere decir que estoy rompiendo una torta entre cada vez más personas. ¿Qué le toca a cada uno? Prácticamente nada. O sea, este término se hace 0 y me queda este de acá, este 2/3. Es lo que este 3/2 es lo que sobrevive. De manera que el límite es 3/2. ¿Por qué? Porque en el límite, cuando se va hacia infinito, esta parte de acá se va hacia 0. Esto se hace 0, esto se hace 0 y por lo tanto me queda este 3/2. Otra forma de verlo es cuando yo tengo 3x cuadrado menos 1 y 2x cuadrado más 1, x tendiendo hacia infinito. Eso quiere decir que este es un número que tiende como infinito al cuadrado. Este 1 se hace despreciable. Entonces yo puedo ignorar este 1, ¿de acuerdo? Se hace despreciable. Es como si básicamente no estuviera este 1. Esto desaparece de acá. Se hace tan pequeño que se hace despreciable, como si no existiera, muy pequeño, muy pequeño. Se hace invisible comparado con algo al cuadrado. Y luego, pues el x al cuadrado con el x al cuadrado se cancelan y me queda de nuevo también 3/2, ¿de acuerdo? Es dos caminos por los que puedo llegar al mismo resultado. Sin embargo, se pueden desarrollar estas técnicas algebraicas para encontrar los límites de las funciones trascendentes. En este caso, e a la 2x menos 1. ¿Cómo se puede escribir eso? Pues entonces es notar que la parte de arriba, e elevado a la 2x menos 1, se puede escribir como una diferencia de cuadrados, porque el primero está al cuadrado. ¿Cuál es la raíz de 2x? Es e a la x. ¿Por qué? Por lo siguiente. Recordemos lo siguiente.
Cuando yo tengo la raíz cuadrada de un número, en particular, por ejemplo, este, e elevado a la 2x, recordemos que la raíz cuadrada es una forma de colocar un exponente que tiene un denominador. En este caso es 2. Eso quiere decir que esto es e elevado a la 2x sobre 2. Pero entonces, esto no es otra cosa que simplemente e a la x. Eso quiere decir que efectivamente esto tiene una raíz cuadrada que es e a la x y este también tiene una raíz cuadrada que es 1. Por lo tanto, esta expresión que aparece allí se puede reescribir como una diferencia de cuadrados, que sería e a la x menos 1 multiplicado por e a la x más 1, que es lo típico de la diferencia de cuadrados. En ese caso, me queda el denominador y el denominador, el numerador y el denominador me quedan con un factor similar, de manera que se pueden simplemente simplificar. Entonces, este e a la x menos 1 se simplifica con el denominador y me queda e a la x más 1. Cuando x tiende a 0, recuerden que e a la 0 es 1, que lo tenemos aquí arriba. E a la 0 es 1, 1 más 1, 2. Se puede reemplazar. Sin embargo, no todas las formas indeterminadas pueden ser evaluadas por manipulación algebraica. Esto a menudo es verdad cuando las funciones algebraicas y trascendentes están mezcladas. Por ejemplo, en el límite e a la 2x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0, que es un caso muy similar al que nosotros queríamos calcular la vez pasada y que lo hicimos de una manera gráfica. Este ejemplo de acá produce la forma indeterminada 0 sobre 0. Volviendo a escribir la expresión, podemos tener e a la 2x sobre x menos 1 sobre x. Simplemente produce otra forma indeterminada, menos infinito sobre menos infinito, perdón, infinito menos infinito. Esta es otra forma indeterminada. Aquí, pues, digamos que está tratando de hacerse que la suma, el límite de la suma es la suma de los límites, pero solamente si existen. Pero eso tiene una solución. Aquí está la solución. Aquí está esta función gráfica. ¿De acuerdo? Esta es la gráfica de esta función. Aquí está la gráfica de esta función y sucede exactamente lo que nosotros hicimos la clase pasada. Vimos que en el caso de e a la 2x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0, esto realmente sí converge a un punto que es 2. Pero pues se está haciendo gráficamente, como nosotros hicimos para el límite la vez pasada. ¿Cuál va a ser la regla del L'Hopital? Aquí está la regla del L'Hopital. Sean f y g funciones que son derivables. Entonces tenemos dos funciones f y g derivables en un intervalo abierto a b conteniendo a c, excepto posiblemente el propio c. Asumir que g, la derivada de g en x es diferente de 0. Ojo, acá hay una suposición importante. Para todo x en ese intervalo, excepto posiblemente en el propio c. ¿Quién es c? Estamos hablando de c, pero es que aquí aparece c, que es un punto dentro del intervalo en el que se está hablando, ¿de acuerdo? Si el límite de f sobre g de x, cuando x tiende a c, produce la forma indeterminada 0 sobre 0, entonces el límite de cuando x tiende a c de f de x sobre g de x es el límite de cuando x tiende al mismo c de f de x prima sobre g de x prima. ¿De acuerdo? Suponiendo que el límite de la derecha existe, pues infinito.
Este resultado también aplica si el límite de f de x sobre g de x como x tiende a se produce cualquiera de las formas indeterminadas, infinito sobre infinito, menos infinito sobre infinito, infinito sobre menos infinito o menos infinito sobre menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una regla para calcular límites que son indeterminados. Nosotros habíamos visto el caso de funciones racionales, 0 sobre 0, que se factorizaban, pero la clase pasada vimos el caso de esta exponencial para calcular su derivada y lo que hicimos fue gráficamente. Vamos a tomar este ejemplo de nuevo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Aquí tenemos el límite de e a la h menos 1 dividido h cuando h tiende a 0. E a la h menos 1 se va a 0, h se va a 0 de manera que tenemos un límite indeterminado de 0 sobre 0. Pero vamos a ver qué hacemos. Según este teorema, esto es el límite, pero de la derivada de e a la h menos 1. Entonces calculemos cuál es la derivada con respecto de x de e. Bueno, con respecto a h en este caso, reemplacémoslo por x para que nos queden términos familiares. X sobre x. Y aquí tenemos x tiende a 0. Entonces, e a la x menos 1 tiende a 0 y x tiende a 0 en el límite, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite de e a la x menos la derivada, perdón, menos 1? Nosotros ya vimos que la derivada de e a la x es justamente e a la x y la derivada de menos 1 es 0 porque la derivada de una constante es 0. Por el otro lado tenemos d a la x cuya derivada es 1. La derivada de x es simplemente 1. De manera que este límite se me convierte en límite. El numerador es e a la x y el denominador es 1. Con los mismos límites cuando x tiende a 0. Pero ahora tenemos que el numerador e a la x, e a la 0 es 1. Esto se me convierte en un 1 sobre 1 y esto es 1, que es efectivamente el resultado que obtuvimos la clase pasada mediante un método gráfico. Muy bien. La regla del L'Hopital puede también aplicarse a los límites unilaterales. Recordemos que nosotros decíamos que el límite existe cuando el límite por la izquierda es igual al límite por derecha. Si no, pues cada límite tiene un valor. Uno puede decir límite por izquierda y límite por derecha, y es factible utilizar la regla del L'Hopital también incluso en el caso de límites por la derecha o por la izquierda, ¿no? Bueno, vamos a ver varios ejemplos. Límite de cuando x tiende a 0 de e a la 2x menos 1 sobre x. Bueno, calculamos los límites del numerador y del denominador. Recordemos que e a la 0 es 1, ¿cierto? E a la 0 es 1, menos 1, 0. Y pues si x tiende a 0, pues si esta es una expresión algebraica, reemplazar da 0. Entonces calculamos la derivada. La derivada de e a la 2x menos 1 con respecto de x es, y en el denominador también derivamos. Recordemos la derivada. En este caso tenemos la derivada con respecto de x de e a la 2x es, nosotros tenemos acá una función compuesta, una función externa que es la exponencial y una función interna que es el 2x. Entonces tenemos una función externa que es e a la u, cuya derivada es simplemente e a la u. Y tenemos también
una derivada interna que es 2x, cuya derivada es 2. Pero si yo derivo con respecto de x e a la u, me va a dar e a la u por la derivada de u con respecto de x que hemos llamado u'. Y esta pues sí es la derivada con respecto de x de simplemente 2x. ¿Listo? Me da simplemente 2. Entonces, apliquémosla en este caso particular. Me da e a la u, pero u es 2x. ¿Cierto? Tomemos aquí u es igual a 2x. Es lo que está dentro de la exponencial. Multiplicado por la derivada interna, que es 2. Y esto, digámoslo, organizándolo un poquito mejor, es 2e a la 2x. ¿De acuerdo? Este resultado que aparece acá es este, que es la derivada con respecto de x de a la 2x menos 1, y el denominador es la derivada de x, que ya sabemos que es 1. Ahora sí, el denominador no se va a 0, que es lo más importante de todo, y entonces no queda sino reemplazar en el numerador, porque ahora tenemos una función muy bien comportada. Y cuando x es 0, e a la 0 es 1, me queda 2 sobre 1, que es 2. Profe, eso lo derivaste con regla de la cadena, ¿cierto? Esta que estoy aplicando aquí para el numerador es regla de la cadena, sí. Porque estoy Pero es multiplicando. porque es E, ¿cierto? No, es por lo que yo tengo e elevado a la una función. Esta es la función interna. Porque yo lo que sé es derivar e a la u. Y cuando yo multiplico por esta derivada interna de acá, es cuando estoy aplicando la regla de la cadena. ¿Por qué aplico regla de la cadena? Porque aquí estoy derivando con una función que es u con respecto de x. Como estas dos variables son diferentes, entonces multiplico por la derivada interna. ¿Y quién es la derivada interna? Este 2x. Este 2x que está acá es el que está haciendo el papel de función interna. Entonces, la derivada de u con respecto de x es e a la u por u'. Y u es 2x, entonces por eso derivo acá. ¿De acuerdo? Aquí es donde estoy aplicando la regla de la cadena. Nosotros aprendimos a derivar e a la x, pero acá hay una función más complicada. ¿Listo? Entonces tengo que multiplicar por la derivada interna. Este 2 que aparece acá viene de este u' que viene de acá. ¿Listo? Bueno. Veamos. Otra forma indeterminada del logaritmo de x sobre x. ¿Hacia dónde se va eso? Pintemos esa función. Hagamos el deber de pintar esa función para saber hacia dónde va. Bien, aquí está el gráfico de esa función. Entonces, es una función que es negativa para x menor que 1, se hace 0 en x igual a 1, y luego empieza a decrecer muy lentamente. Vamos a ampliar el rango de este dibujo para ver cómo se comporta para valores aún mayores, ¿de acuerdo? Veamos qué pasa para valores aún mayores. Vamos a ir hasta 100, por ejemplo. Vale, cuando nosotros vamos hasta 100, vemos que ya prácticamente se pega al eje X. Eso quiere decir que el valor que me da hacia Y se hace cada vez más pequeño y tiende a 0. Ese es el comportamiento, es decir, que cuando X se hace muy grande, el logaritmo de X sobre X se va a 0. ¿Por qué eso? Vamos a pintar otras dos funciones. Vamos a pintar las funciones que están involucradas, que son logaritmo natural de X y X. Quizás no necesitamos ir hasta unos valores tan grandes. Vamos a mirar inicialmente cómo se comportan. Listo. Aquí tenemos estas.
En verde tenemos la función logaritmo natural, mientras que en azul tenemos la función x. Aquí podemos ver que en todo momento x es mayor al logaritmo natural, ¿cierto? Para un valor de x de 8, por ejemplo, el logaritmo natural vale apenas 2 punto algo, mientras que obviamente x vale 8. Si vamos a valores aún más grandes, como los que estamos trabajando ahora de 100, veamos. Veamos cómo es el comportamiento de esas funciones. Aquí están. El logaritmo natural es esta línea de verde, sí crece, pero la función x crece mucho más rápido. Entonces, si yo divido un número, que es este número que está en la línea verde, digamos para este caso, que estamos en 80, entonces el logaritmo natural de 80 me da más o menos 4.6, mientras que aquí pues me va a dar 80. Estoy dividiendo un número pequeño entre un número cada vez más grande. Y cuando el denominador crece, nosotros sabemos que la fracción se hace cada vez más pequeña. De manera que esa es la razón por la que podemos imaginarnos que este límite daría 0. Sin embargo, el logaritmo natural de x diverge cuando me voy a infinito y voy a tener un infinito sobre infinito. Vamos a aplicar la regla de L'Hopital a ver qué tenemos. En el numerador tenemos la derivada. Bueno, debido a que el límite, si calculemos, ahí está escrito la derivada de logaritmo natural de x es igual, nosotros lo vimos la vez pasada, a 1 sobre x. Mientras que en el denominador, la derivada con respecto de x, de simplemente x, es igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Aquí falta un 1, pero pues el denominador se hizo 1, no importa. Y ahora tenemos límite de cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Es decir, estamos partiendo la unidad entre infinito, entre números muy grandes. Evidentemente, eso se va hacia 0. ¿Listo? Entonces, confirmamos gráficamente y mediante la regla del L'Hopital que este límite es igual a 0. Bueno, veamos este caso en el que es necesario aplicar la regla del L'Hopital más de una vez. Vamos a hacer el límite de cuando x tiende a menos infinito de x al cuadrado sobre e a la menos x. Para ver qué es lo que está sucediendo, pintemos la función. Bueno, listo. Entonces, aquí tenemos las gráficas de la función x al cuadrado en violeta y e a la menos x en verde. Recordemos que estamos yendo hacia menos infinito. Lo que yo puedo ver es que x al cuadrado sí crece y crece mucho, ¿cierto? Acá está la violeta, crece. Diverge para ambos lados, para cuando x tiende hacia menos infinito, claramente eso diverge. Cuando x tiende hacia más infinito, miren cómo está allá. Cuando x tiende hacia más infinito, la función exponencial decae y se hace muy, muy, muy pequeña. Pero cuando x tiende hacia menos infinito, yo me doy cuenta que si trazo una línea vertical, e a la menos x es más grande, crece más rápido. Y si está en el denominador, yo esperaría que estoy dividiendo un número entre un número más grande, es decir, me va a dar un número cada vez más pequeño, asumiendo que en el límite me debería dar menos infinito. Para ello vamos a dibujar esa función. Entonces voy a colocar ahora esa función para que veamos a ver si es cierto lo que queremos. La función es x al cuadrado dividido entre e a la menos x. Aquí está. Entonces, como se pueden dar cuenta, bueno, en el lado positivo
nosotros tenemos que esto estalla. Sin embargo, eso no es de nuestro interés. Nuestro interés es qué pasa cuando estamos en el lado negativo. Inicialmente, para x igual a 0, se hace 0 porque el numerador es 0, que es el x al cuadrado. Luego crece un poco y luego decrece muy rápidamente y se va hacia 0. ¿Listo? Vamos a hacer un acercamiento hasta 5, a ver qué pasa. Pues tenemos aquí hasta 5. Vamos a verla un poquito más de cerca, a ver qué es lo que está pasando allí. Listo. Entonces, aquí está. Crece un poquito, tiene un máximo, ¿cierto? Aquí tiene un máximo y luego decrece, decrece, decrece. Y bueno, ya vemos que está tendiendo hacia 0 para x tendiendo a menos infinito. Bueno, eso nos dice la gráfica. Vamos a ver qué nos dice ahora el cálculo. Bueno, muy bien. Entonces, cuando x tiende hacia menos infinito, x al cuadrado diverge claramente hacia más infinito. Lo mismo cuando nosotros tenemos e a la menos x, eso diverge hacia más infinito. Tenemos una indeterminada, una expresión indeterminada de la forma infinito sobre infinito. ¿Por qué? Porque en el límite x al cuadrado se va hacia infinito. Cuando x tiende hacia menos infinito. Este límite se puede colocar igual, nosotros ya vimos eso. Y por otro lado, el límite de e a la menos x es igual también a infinito, en el caso en el que x se vaya hacia menos infinito. También es infinito. Entonces, por eso tenemos algo indeterminado, infinito sobre infinito. Pero eso no es problema porque ahora conocemos la regla del L'Hopital. Simplemente tenemos que derivar estas expresiones. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada con respecto de x de e a la menos x es igual a ¿qué? Ojo, yo tengo nuevamente una función interna, que es el menos x, no es simplemente x. Entonces me da la función evaluada en la función interna, e a la menos x, por la derivada interna, que en este caso es menos 1. Es el coeficiente que tiene esa x allí. Ahora, ¿hacia dónde estamos mirando el límite de cuando x tiende a infinito? ¿Esto hacia dónde tiende? Esto sigue tendiendo ahora hacia menos infinito. ¿Y este denominador hacia dónde tiende? Cuando x tiende hacia menos infinito, el e a la menos infinito tiende hacia infinito, pero por el signo menos, esto también tendería hacia menos infinito. ¿De acuerdo? Recuerden que como estamos en menos infinito, entonces e a la menos x, cuando x tiende a la menos infinito me queda positivo, por eso diverge, ¿de acuerdo? Porque lo que tenemos es que el límite de e a la x es igual a infinito cuando x tiende a infinito. Eso es lo que tenemos. ¿Mm? Entonces, por eso me da aquí, como yo tengo un e a la menos infinito, pero estoy tendiendo a menos infinito, este menos con este menos es como si estuvieran en el lado positivo. Eso quiere decir que cuando yo aplico la regla de L'Hopital por primera vez, voy a tener este caso de acá. En el numerador voy a tener este 2x, que salió de acá. Y en el denominador voy a tener este, voy a escribirlo explícitamente porque no está.
esto es menos e a la menos x. Entonces, este denominador que aparece acá, este e a la menos x salió de esta derivada de acá. Acá está e a la menos x. Pero nuevamente ambos tienden a menos infinito, es decir, que ahora voy a tener una forma indeterminada menos infinito sobre menos infinito. Pero eso no es problema, tenemos simplemente que derivar nuevamente. Veamos entonces, ¿cuál es la derivada con respecto de x de 2x? Es simplemente el coeficiente que es 2. Y la derivada con respecto de x de menos e a la menos x es igual a ¿qué? Primero, este signo menos sale, que es el que está allí, ese no afecta en nada, simplemente sale. Luego me da la derivada de la función que tengo, que es, como es la exponencial, su derivada es ella misma, me da la menos x. Pero tengo una función interna, que en este caso es un menos 1. Tengo una derivada interna, que en este caso es un menos 1. De manera que me queda esto, menos por menos más, e a la menos x. Ahora, ¿hacia dónde tiende este 2? Pues 2 no tiene muchas opciones, él va a tender a 2. ¿Y hacia dónde tiende este de acá? Este va a tender, como estamos en el límite hacia menos infinito, va a tender hacia infinito. Entonces, nuevamente, perdón. Profe, qué pena, una pregunta. Porque cuando... Dame un segundito, por favor. Este 2 sale de acá. Este e a la menos x, que está acá, sale de acá. Y ahora yo lo que tengo es 2 entre un número muy grande. Y dividir cualquier número finito entre un número grande me va a dar 0. Listo. Dime tu pregunta, por favor. No, profe, ya comprendí. Gracias. Ok. Bueno. Profe, ¿Alguna otra pero pregunta? menos x por menos 1 no es x positivo, o ese menos 1 no está elevado. No, date cuenta que aquí yo tengo este simbolito de acá, significa elevado a, ¿de acuerdo? Ujú. Vamos a colocarlo por acá arribita o por acá abajo. Este acento circunflejo significa elevado a. Y Sí, elevado a pero qué? Solamente a lo que está dentro de lo que está entre este signo de agrupación. ok. ¿Sí? Solamente lo que está dentro del signo de agrupación. Recuerda como lo teníamos acá arriba, que esto es aquí. Aquí es, cuando yo tengo una función más complicada en la exponencial, me da la exponencial de esa función multiplicada por la derivada interna. En el caso de esto que está aquí, la derivada interna viene dada por este signo, caramba. La derivada interna viene dada por el coeficiente de este x, porque no es solo x. ¿Qué tiene de más? Este menos. Entonces, cuando yo derivo menos x, me da menos 1, ¿de acuerdo? Y lo estoy multiplicando por la derivada interna. ¿Listo? Esta es la Listo. regla de la cadena. Esta es regla de la cadena. Vale. Bueno, además de las... Profe, déjanos copiar, por favor. Ah, vale, listo. Entonces copien, por favor.
Profe, una pregunta y del otro lado, la E, ¿por qué no queda con el signo menos? ¿Cómo dices? ¿En qué parte? Disculpa. En el lado derecho ya en el resultado, profe, o sea, porque solamente queda M elevado a la menos X y no queda con el otro signo como está en el lado izquierdo. ¿Me voy a entender? Sí, claro, ya te explico. Lo que pasa es que aquí estoy derivando, quizás voy a hacerlo explícito. Mira, yo aquí, ¿quién estoy derivando? Estoy derivando, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Mira, inicialmente yo tengo en el numerador, voy a empezar desde ceros, ¿de acuerdo? En el numerador tengo x al cuadrado. Le calculo la derivada, es 2x. Y luego le calculo la derivada y me queda 2, ¿de acuerdo? ¿Ese es claro, el numerador? Sí, profe. Ahora veamos el denominador. Yo le calculo la derivada a e a la menos x y debido a que está este signo menos, tengo que multiplicar por una derivada interna que me da este menos 1. ¿De acuerdo? Y me queda menos e a la menos x, que es este signo menos de acá. Ahora, aquí está, este signo menos aparece acá, pero como vuelvo a tener una derivada interna, vuelve y me aparece este menos acá. Menos por menos, más. Y por eso en esta última expresión ya no me aparece el signo menos. Ah, ok, o sea que el menos uno solamente está multiplicando ahí a la E y no a la X. O no sé. Este menos 1, sí, recuerda que es lo que está dentro de signos de agrupación. Esta exponencial, lo que pasa es que no puedo aquí escribir exponentes diferentes de números. Entonces, cuando yo quiero elevar a algo, pongo este acento circunflejo que le estoy dando el sentido que aparece acá, elevado a. Pero solamente estoy elevando sobre lo que sigue adelante, y en este caso es este menos x que está entre corchetes. Este menos 1 aparece multiplicando toda la expresión, porque es la derivada interna y aparece multiplicando toda la expresión. No está dentro del exponente. El exponente solamente tiene el menos x, como acá. Lo que pasa es que no tengo cómo escribir el menos x bien así. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Vale, con gusto. Copien, por favor. Bueno, además de las formas 0 sobre 0 y, por ejemplo, e infinito sobre infinito, aquí debería ir una e. Hay formas indeterminadas como 0 por infinito. Por ejemplo, supongamos el límite de cuando x tiende a 0 de x por 1 sobre x. Este se va a 0, mientras que este se va a infinito. 0 por infinito. Pero en este caso también, este sería 0, mientras que este sería infinito. Sin embargo, los límites son diferentes. En este caso es 1, en este caso es 2. En este caso, x, este sería 0, mientras que x se va a infinito. ¿Por qué? Porque estamos yendo a infinito. Entonces, pero este e a la x es cada vez un número más grande, entonces es otro infinito por 0. Sin embargo, el límite es 0. O límite de cuando x tiende a infinito de e a la x se va a infinito, mientras que 1 sobre x se va a 0. Entonces, nuevamente, son varios productos infinitos por ceros que dan límites diferentes. Puesto que cada límite es diferente, está claro que la forma 0 por infinito es indeterminada en el sentido que no determina el valor del límite o incluso la existencia del límite. Los ejemplos siguientes indican los métodos para evaluar estas formas. Básicamente se intenta convertir una de estas formas a un 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para que se pueda aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, formas indeterminadas 0 por infinito. Vamos a evaluar el límite de e a la menos x por raíz de x cuando x tiende a infinito.
e a la menos x en este caso. Entonces, en el límite, e elevado a la menos x es igual a 0 cuando x tiende a infinito. Mientras que, creo que lo hice en el sitio equivocado. Mientras que en el límite de raíz de x es igual a infinito, cuando x tiende a infinito. Este límite es infinito, es decir, que nosotros aquí tenemos un límite del tipo 0 por infinito. Entonces, esto de acá es un límite que se comporta como un 0 por infinito. Sin embargo, nosotros podemos hacer una transformación sencilla. Este e a la menos x que aparece allí, lo podemos pasar del numerador a un denominador, como está acá. En ese caso ya tenemos no una forma de producto, sino una forma de cociente, en la que numerador y denominador se van a infinitos y ahora tenemos una forma indeterminada, infinito sobre infinito, de la cual podemos calcular o utilizar la regla del L'Hopital. Entonces yo tengo la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x, la derivada de e a la x es e a la x, y ahora puedo calcular eso cuando x sea infinito y me da 0, porque e a la x hace que todo diverja, raíz de x también diverge, ambos se van hacia infinito y la unidad dividida un número muy grande tiende a 0, por ejemplo. Bueno, vamos a ver otra forma indeterminada que es 1 a lo infinito. Supongamos que yo tengo x tendiendo a infinito, 1 más 1 sobre x a la x. Este 1 sobre x va a ser un número cada vez más pequeño, pero este x sí va a ser un número grande. Y si yo me desvío un poquitico de 1, o me voy a 0 o me voy a infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asumir que el límite existe, ¿de acuerdo? Y que es igual a un valor y. Entonces, y es el valor de este límite. Luego tomamos los logaritmos naturales a ambos lados. El logaritmo natural de y es igual al logaritmo de esto, el límite. Ahora, recordemos las propiedades del logaritmo. El logaritmo natural de a elevado a la b, ¿cierto? El logaritmo natural de a la b no es otra cosa, como ya vimos, que b por el logaritmo natural de a. De manera que cuando yo calculo el logaritmo natural, este exponente que está aquí va a pasar a ser un coeficiente. Y ahora voy a transformar. Este coeficiente que es x lo voy a escribir como 1 sobre x. Vale, muy bien. Y ahora se puede aplicar la regla del L'Hopital. ¿Listo? Teniendo en cuenta que como acá hay una función interna, tengo que multiplicar por una derivada interna. Es decir, aquí tengo que aplicar una regla de la cadena, que lo voy a hacer aquí explícitamente. ¿Cómo sería? La derivada con respecto de x del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. Eso es lo que quiero calcular, ¿cierto? Entonces, por acá abajo tengo la derivada con respecto de x de
logaritmo natural de u es igual a u', voy a escribirlo completo entonces, 1 sobre u, porque esa es la derivada del logaritmo natural, que multiplica a u', es decir, u' sobre u, donde u', por si alguien está confundido, no es otra cosa que la derivada con respecto de x de u. Por otro lado, necesito la derivada con respecto de x de la función que está interna, que es 1 más 1 sobre x. La derivada de 1 es 0 porque es una constante. Y esto, ese x lo puedo escribir como x a la menos 2. Perdón, voy a escribirlo completo. Voy a escribirlo completo para que no tengamos problemas. Esto es la derivada con respecto de x de 1 más la derivada con respecto de x de 1 sobre x, que lo puedo escribir como x a la menos 1. Esto porque la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Seguimos. Esto es igual a la derivada de 1 es 0, más la derivada de x a la menos 1 sería menos, porque el exponente baja, x elevado a la menos 2, porque le resto 1 al exponente. Y esto no es más que menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces, eso quiere decir que esta derivada es igual a u', que es la derivada interna, que es todo lo que he hecho yo, ¿sí? Perdón, disculpe. Recordemos aquí quién es la parte interna. Esta es la función interna, esa está acá. O sea que esto que está acá es u', ¿de acuerdo? Porque esa es la derivada de la interna. Entonces, la derivada de esto, ¿qué va a ser? La derivada interna, que es menos 1 sobre x al cuadrado, todo esto dividido entre u, que es 1 más 1 sobre x. ¿De acuerdo? Porque esa es la función interna. Uno más 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre 1 más sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. De allí sale esta expresión. Está el menos 1 sobre x al cuadrado, que es esta derivada interna, multiplicado por 1 sobre 1 más 1 sobre x. Listo. Y la derivada del denominador. 1 sobre x, aquí está, pues es 1 sobre x al cuadrado también. Se simplifican entonces, nosotros podemos aquí simplificar muy fácilmente este 1 sobre x al cuadrado, con el menos incluso. Este menos 1 sobre x al cuadrado se cancela con este menos 1 sobre x al cuadrado y me queda el límite de cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x. Pero recordemos, ¿cómo podemos mirar ese límite? ¿Cómo podemos entenderlo? Si x se hace muy grande, dividir por x es hacer algo cero. Es decir, que esto que está acá se hace cada vez más pequeño. Es como si se desvaneciera y me queda 1 sobre 1, que es 1. Como nosotros estamos calculando, este es el logaritmo, ¿no? Ahora, como nosotros teníamos que estar calculando esta función, entonces, pues sacamos la exponencial a ambos lados. Y la exponencial de 1, de e a la 1, pues es e. ¿Listo? Ese es un pequeño detalle que recuerden que nosotros aquí calculamos el logaritmo y por lo tanto al final hay que calcular la exponencial. Vamos a ver la forma indeterminada 0 a la 0. Recuerden que 0 a la 0 es otra de las cosas que no puede haber en matemáticas.
0 a la 0 no existe. Por ejemplo, límite de cuando x tiende a 0 por derecha de seno de x a la x. Vamos a ver. Bueno, aquí está la gráfica de esa función. Como pueden ver, es una función bastante extraña, da unas oscilaciones aquí y simplemente desaparece en este intervalo. No sé si necesitamos quizás una ventana más grande para mirar. Pongamos una ventana más grande para ver qué pasa o si definitivamente no podemos ni siquiera visualizar. Ahí está. Entonces, yendo a más valores, se ve que aparecen algunas cosas raras, pero definitivamente cuando tiende a 0 se dispara o algo pasa porque no existe para x negativos. No vemos aquí cerca de 0 negativo, no existe. Y por eso es necesario calcular únicamente el límite por derecha. ¿De acuerdo? Acerquémonos entonces un poco más entre 3 y 3, a ver qué pasa. Allí está, definitivamente no puedo decir nada, solamente puedo llegar por derecha, no tengo información de lo que está pasando por la izquierda, ¿listo? Entonces volvamos al ejercicio y parece tender más o menos, antes de que se me olvide, parece tender seno de x a la x, parece que llega a un número cercano a 1. ¿Listo? Entonces veamos, vamos a mirar ese caso. Entonces, seno de x, ya sabemos que seno de 0 es igual a 0. El seno evaluado en 0 es igual a 0, eso es algo. Y como estamos elevando a la x positivo por x positivo, pues entonces esto que está aquí no es otra cosa que algo que parece ir como 0 elevado a la 0, que es una indeterminación allí bien particular. Esto tiende a 0 a la 0. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? No podemos hacer la sustitución directa, porque la sustitución directa nos da el resultado 0 a la 0. Sustitución directa me da 0 a la 0, que es una de las cosas prohibidas. Entonces, vamos a calcular nuevamente el logaritmo natural. ¿Por qué el logaritmo natural? Porque recuerden que cuando nosotros tenemos el logaritmo natural de a elevado a la b, me da b veces el logaritmo natural de a. ¿De acuerdo? Ese exponente que está en el argumento baja como coeficiente de la función logaritmo. Entonces vamos a hacer eso exactamente. Y este x que aparece como exponente aquí, cuando yo estoy dentro del logaritmo natural, entra acá. ¿De acuerdo? Y aparece ahora como coeficiente. Y x también, digamos, es el truco. X lo puedo escribir como 1 dividido entre 1 entre x. Si hago ley de la oreja me doy cuenta que esto es exactamente lo mismo. Entonces convierto ese x en 1 sobre x. Allá fue a parar esa x. Esa x es 1 sobre x, pero en el denominador. Ahora nosotros tenemos una forma indeterminada menos infinito sobre infinito. ¿Qué hago con las formas indeterminadas? Calculo o utilizo la regla de L'Hopital. Veamos. Yo tengo logaritmo natural o la derivada con respecto de x del logaritmo natural del seno de x. ¿Cómo calculo eso? Entonces, calculo logaritmo natural, la derivada, perdón, con respecto de x del logaritmo natural de u. Y esto es, ya lo hemos hecho, es u' sobre u.
donde en este caso u es igual al seno de x. Yo estoy escribiendo con la i. Seno de x. Y por otro lado tenemos la derivada interna. La derivada con respecto de x del seno de x. La derivada del seno es el coseno de x. Entonces, ¿cómo será la derivada con respecto a x del logaritmo natural del seno de x? Es igual a u'. En este caso, u' es coseno de x dividido entre u, dividido el seno de x. Y ustedes pueden verificar las identidades trigonométricas. Esto es cotangente de x. Y de aquí, de esta cotangente de x, viene acá. Y la derivada de 1 sobre x ya sabemos que es menos 1 sobre x al cuadrado. Esa la pueden trabajar ya ustedes, ya se la saben. Bueno. Vamos a invertir las cosas porque si nos damos cuenta, cotangente es coseno sobre seno, el inverso de la cotangente que es seno sobre coseno es la tangente. Entonces vamos a pasar la cotangente del numerador a una tangente en el denominador. Es un truco extraño, pero funciona. Y de la misma manera, ese menos 1 sobre x al cuadrado vamos a convertirlo al numerador como menos x al cuadrado. Tenemos otra vez una forma indeterminada. Vamos a calcular la regla de L'Hopital. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2x y la derivada de la tangente es secante cuadrado. Ahora, la secante es 1 sobre coseno. Recuerden acá, eso puede ser interesante recordarlo. Secante de x es igual a 1 sobre el coseno de x. Y lo más importante es que eso es 1, por ejemplo. O otra cosa a recordar es que coseno de 0 es 1. Entonces, secante de 0 también es 1. Y la secante al cuadrado de 0 también va a ser entonces 1. Por eso acá tenemos que el denominador se vuelve 1. Y menos 2x cuando x tiende a 0, eso es simplemente reemplazarlo y por lo tanto todo se me convierte en que el límite del logaritmo, porque estamos por ahora en el logaritmo, del seno de x a la x es 0. Entonces, ahora tengo que calcular la exponencial a ambos lados, pero eso no es problema, porque la exponencial de 0 es 1. De manera que el límite original que estamos calculando tiene el valor 1. ¿Listo? Copien, por favor. Vamos a hacer los ejercicios que allí en la guía para el día de hoy. Primero están unos ejercicios de repaso y luego está lo de L'Hopital. Recuerden que en cada una de las guías hay muchísimos ejercicios. Ustedes, por favor, tómense la libertad de realizar algunos de ellos, ¿de acuerdo? Por ahora vamos a hacer los que alcancemos a hacer de acá. Bueno, miremos. En los ejercicios 5 y 6, buscar los valores de x en los que f es derivable. A veces es más fácil encontrar dónde no es derivable. Recordemos que la derivada de una función significa encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función. ¿Eso qué quiere decir? Que no es derivable en los puntos en donde yo no pueda dibujar una recta tangente. En el caso de 5, yo no puedo dibujar una recta tangente en x igual a 3. Ahí me queda bailando. Eso quiere decir que la función es derivable en todos los reales con excepción del número 3. Que lo puedo también escribir como x tiene que ser diferente de 3.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Permítanme un segundo. ¿Dónde está? Aquí. X diferente de 3. En este caso de acá, ¿dónde no es derivable? Ahí está pintando la raya. En este caso no es diferente, es cuando X tiene que ser diferente de menos 1. O equivalentemente, X es derivable en todos los reales con excepción del menos 1. ¿Okay? Eso es allí. En este caso es fácil ver, por lo que aquí en menos 1 tenemos problemas. Aquí este número acá, el denominador se hace 0 cuando X se hace menos 1. Y aquí nosotros tenemos problemas cuando tenemos X igual a 3. Por lo que tenemos una raíz, ¿de acuerdo? Y los resultados de las raíces los está tomando positivos. Bueno. Construir la gráfica de f de x igual a 4 menos valor absoluto de x menos 2. Vamos a hacer esa gráfica. Allí está esa gráfica. Entonces, viendo nomás la gráfica, yo me puedo imaginar dónde esa función no es derivable. ¿En dónde no es derivable esta función? ¿Dónde no puedo poner una recta tangente? En x igual a 2, ¿no? En x igual a 2 tenemos este punto horrible donde no hay derivada, no es suave, no puedo poner una recta tangente. ¿Listo? Entonces, ahí está la gráfica de esa función. Oh, disculpen. Ahí está la gráfica de la función. ¿Y es continua en x igual a 2? Sí, sí es continua. Sí, es continua en x igual a 2. ¿Es derivable en x igual a 2? No, no es derivable en x igual a 2. ¿Por qué? Porque es esta punta de allí y no se puede acomodar una recta tangente en una punta. Miremos. Construir la gráfica de f de x igual a x cuadrado más 4x más 2 para x menor que menos 2 y 1 menos 4x menos x cuadrado para x mayor o igual a 2. Voy a construir. Vale, entonces tenemos una función que es una parábola que abre hacia arriba
para x menor que menos 2. Y es una parábola que abre hacia abajo para x mayor o igual a menos 2. ¿Listo? Permítanme un segundo que voy a hacer una cosa aquí. Listo. He tabulado esta función y me da lo siguiente. Ahí aparecen algunos puntos. Ustedes se pueden imaginar. Hay que unir los puntos. A ver si logro poner más puntos. Listo. Disculpen un segundo, ¿qué hice yo? Listo, ahí está. Ahí está la función que estamos considerando. Entonces es una parábola que abre de arriba para menos 2 hacia la izquierda, pero es una parábola que abre hacia abajo de menos 2 hacia la derecha. La pregunta ¿es esta función continua? La respuesta es no. Esta no es una función continua. No es una función continua. ¿Es continua en x igual a menos 2? No. ¿Es derivable en x igual a menos 2? No. No. Para que sea derivable en un punto, debe ser continua en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, no, no es derivable. Porque en ese punto no es continuo. Bueno, encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto dado. Bueno, hagamos una de las dos. Hagamos la primera. G de x es igual a 2/3 de x cuadrado menos x sobre 6. Pintemos la primera. 2/3 de x al cuadrado menos x sobre 6. Esa es g de x. Listo. Esa es la función g de x. Bueno. Vamos a mirar el punto dado donde es.
el punto dado queremos calcularlo en el punto, dice menos 1,5 sextos. Listo. Menos 1,5 sextos. Oh, me equivoqué, disculpen. Necesito 5 sextos escrito en notación decimal. .8333333. Listo, ahí está. Entonces ya está el punto. Entonces vamos a calcular y vamos a hacer el cálculo de una recta que es tangente a esa curva y que pasa por ese punto. ¿Listo? Entonces veamos. Vamos a hacerlo en el tablero. Vamos a echar tablero, que hace rato no echamos tablero. Entonces, la función es g de x igual a 2/3 de x al cuadrado menos x sextos, o sea, 1/6 de x. Bueno, vamos a calcular entonces la derivada de esa función primero que todo. La derivada de esa función, ¿qué va a ser? G' de x es igual a. Entonces, este serían 4/3 de x menos 1/6. Ahora, dice que el punto en el que queremos calcularla es el punto menos 1,5 sextos. Entonces, en el punto menos 1,5 sextos. Entonces, veamos cuánto vale esta pendiente. G' de x es igual a 4/3 por menos 1 menos 1/6. Esto más por menos menos y voy a amplificar multiplicando numerador y denominador por 2. Entonces voy a multiplicar aquí. Numerador y denominador por 2. Esto es multiplicar por la unidad, no pasa nada. Más por menos menos. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. Menos 1/6. Pero ahora tengo igual denominador y esto es menos 8 menos 1 menos 9 sextos, que lo puedo simplificar. Esto se vuelve el menos 1. Como tercera de 9, 3. Tercera de 6, 2. Menos 3 medios. Eso quiere decir que la recta tangente a esta curva en el punto menos 1, 5 sextos tiene como pendiente menos 3 medios. Ahora. Profe, ¿sí? ¿me puedes decir de dónde sacaste dos medios, por favor? 2 dividido 2, ¿cuánto te da? Ah, 1, sí. 1, ¿cierto? Entonces no estoy modificando esto porque estoy multiplicándolo por 1. Pero 2 por 3 me da 6 y estos dos me quedan con igual denominador que son fáciles de operar, ¿de acuerdo? Eso para eso lo hago. ¿Sí es claro? Sí, profe, gracias. Bueno, ahora veamos la recta.
La recta o la ecuación de la recta, ¿cómo es la ecuación de una recta? La ecuación de la recta es entonces vamos a hacerlo en este pedazo de acá. La ecuación de la recta es y igual a mx más b. Ahora reemplazamos, ya nosotros tenemos x, tenemos y tenemos m. Entonces 5 sextos es igual a menos 3 medios menos 1 más b. Y esto es igual. Entonces, menos por menos, más, pero pasa al otro lado a restar. 5 sextos menos 3 medios es igual a b. Y aquí voy a hacer lo mismo. Como aquí tengo 6, entonces voy a amplificar este por 3. Multiplico numerador y denominador por 3. De manera que me queda el mismo denominador, pero no estoy modificando nada. ¿Qué es esto? 5 sextos menos 9 sextos. Y esto es igual a 5 menos 9 menos 4 sextos, que lo puedo simplificar como menos 2 tercios. Eso quiere decir que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de 2 tercios de x cuadrado menos 1 sexto de x en el punto menos 1,5 sextos es y igual a menos 3 medios de x menos 2 tercios. ¿Listo? Y esta sería la ecuación de esa recta. ¿Listo? Entonces, veamos. Esta es la función. Quiero calcular me piden solo la derivada, pero yo quiero calcular la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esta función en este punto. Entonces, lo primero que hago es derivar la función. El 2 tercios queda intacto, pero al derivar este x al cuadrado, este 2 baja a multiplicar el coeficiente. 2 por 2, 4 tercios, x, y le resto 1 al exponente. Menos 1 sexto de x, la derivada me queda simplemente 1 sexto. Listo. Ahora la quiero evaluar en menos 1. Entonces la derivada evaluada en menos 1 es 4 tercios por menos 1 menos 1 sexto. Para que tengan el mismo denominador, amplifico aquí por 2, me queda 2 por 4, 8, con este signo menos 8, 2 por 3, 6, menos 1 sexto. Menos 8 sextos menos 1 sexto son menos 9 sextos, que se puede simplificar a menos 3 medios. Eso quiere decir que la pendiente de la recta tangente a esta curva en menos 1, 5 sextos es menos 3 medios. Hasta ahí era el ejercicio. Pero nosotros queremos calcular toda la ecuación de la recta para probar. Entonces, esta es la ecuación de una recta. Reemplazo x por menos 1, y por 5 sextos y m por menos 3 medios. Entonces, 5 sextos es igual menos por menos más. Entonces, tengo acá 3 medios positivo más b. Este 3 medios pasa al otro lado a restar. Me queda 5 sextos menos 3 medios igual a b. Amplifico aquí por 3, me queda 5 sextos, menos 3 por 3, 9, 3 por 2, 6, me queda 5 sextos menos 9 sextos, son, como este es el más grande, pongo un signo menos, 9 menos 5, 4 sextos, que lo simplifico, mitad de 2, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, y me queda menos 2 tercios. Entonces ya tengo b, tengo m, entonces me dice que la ecuación de la recta es menos 3 medios de x menos 2 tercios. Este signo negativo me dice que la función es una función así, una línea decreciente. Voy a pintar esa función a ver cómo nos va. Listo. Entonces aquí tenemos g de x, que es la función original, es esta parábola que está en violeta. Aquí en verde está el punto en el que queremos calcular
Y y de x es la ecuación de la recta que acabamos de calcular, que vemos que efectivamente es tangente a la curva de la gráfica de la función g de x, ¿de acuerdo? Entonces voy a mostrarles de nuevo el tablero para que copien, por favor. Profe, Sí, dime. por lo menos yo tengo una duda. Cuando Dime. tú estás reemplazando en la primera fórmula el -1, se asume que ese sería el valor de x y No 5 se sextos asume. sería el valor de y. No se asume. Aquí me están diciendo el punto. Aquí Ujú, están las coordenadas de x. Y recuerda que en una coordenada siempre la primera es x y la y segunda la es y. segunda es y. Ujú, ok, profe, gracias. Con gusto. Aquí tenemos un ejercicio similar. Vamos a hacer el 11. Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto dado. Utilizar una herramienta de graficación para representar la función y su tangente en el punto y usar la función derivative de una herramienta de graficación para confirmar sus resultados. Bueno, ese último no lo vamos a hacer, pero lo otro sí lo podemos hacer. X al cubo menos 1. Entonces vamos al tablero. La función f de x es igual a x al cubo menos 1. Y lo queremos calcular en el punto menos 1, menos 2. ¿Listo? Entonces, primero vamos a calcular la derivada de esta función. F' de x es igual a 3x al cuadrado. Ahora, f' evaluada en menos 1 es igual a 3 por menos 1 al cuadrado, que es 3 por menos 1 al cuadrado es 1. Entonces me queda 3. Listo. Ahora, la ecuación de la recta es y igual a mx más b. Eso quiere decir que b, que es lo que nos interesa, es y menos mx, o sea, menos 2 menos 3 por menos 1, igual. Menos 2 por menos más, 3 por 1, 3, y eso quiere decir que b vale 1. Esto quiere decir que y es igual a m x, 3x más 1. ¿Listo? Copien por favor mientras yo hago la gráfica de la función. Profe, una pregunta, ¿por qué se vuelve a multiplicar por el -1? Bueno, gracias. Bueno, aquí tenemos la función x al cubo menos 1. La derivada de esta función es, este exponente baja a multiplicar el coeficiente y se le resta 1. Me queda 3x cuadrado. Y la derivada de una constante es 0. Entonces, la derivada de esta función es 3x cuadrado y ya está. Ahora, nos dicen que busquemos la recta que pasa tangente en el punto menos 1, menos 2. Entonces, vamos a evaluar cuál es la pendiente de la recta tangente para x igual a menos 1. Entonces, x igual a menos 1 es 3 por menos 1 al cuadrado. Menos por menos más, 1 por 1, 1 por 3, 3. Listo, eso quiere decir que la pendiente es 3. Esto es m. Ahora, la ecuación de la recta es y igual a mx más b. Yo tengo y, que es menos 2,
tengo m, que es 3, y tengo x, que es menos 1. Es decir, lo único que me hace falta es b, que lo puedo calcular pasando esto al otro lado a restar. Y me queda que b es igual a y menos mx. Y es menos 2, m es 3 y x es menos 1. Entonces, menos 2, menos por menos más, 3 por 1, 3. 3 menos 2, 1. Eso quiere decir que b vale 1. Quedándome entonces y es igual a m, que es 3, por x más 1. Si yo miro la ecuación de la función original, 3x menos 1, pinto el punto menos 1, 2 y grafico esta función, obtengo lo siguiente. Aquí están en violeta la función x al cubo menos 1 y el punto menos 1 menos 2 está indicado acá, que es donde queremos calcular la recta tangente. Ya la calculamos, es 3x más 1, que está graficada aquí en color celeste, y se ve que pasa por el punto y es apenas tangente a la curva, cumpliendo lo que se había pedido. ¿De acuerdo? Ahora sí, dime cuál es tu pregunta. ¿No hay preguntas? No, profe, ya me la aclaraste. Gracias. Bueno, con gusto. Profe, ¿Sí? qué pena, ¿yo puedo hablar con usted al final de la clase? Al final de la clase, sí. Vale, gracias. Vale, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a mirar las reglas de derivación para estas funciones. Escojamos unas que sean realmente interesantes. A ver, escriban por favor cuál de estas, de la 19 a la 30, valen la pena que derivemos, porque estas primeras son realmente sencillas. Entonces, por favor, de la 19 a la 30, ¿cuál hacemos primero? La primera que llegue la hacemos. La 30. La 30 me pareció escuchar. Bueno, entonces vamos a hacer la 30. Entonces, g de alfa es igual a 5 seno de alfa sobre 3 menos 2 alfa. Bueno, entonces, esto lo podemos reescribir como 5 tercios del seno de alfa menos 2 alfa. Y entonces, g' de alfa es igual. Esta constante sigue. Ahora, la derivada del seno es el coseno. Por coseno de alfa menos, como estoy derivando con respecto de alfa, aquí me queda simplemente menos 2. Y ese es el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, para no trabajar esto como un cociente, yo lo reescribo como un coeficiente. Ahora, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Derivo esta primera parte. Esto es una constante, así que se reescribe. Y la derivada del seno es el coseno. Menos 2 y la derivada de alfa con respecto de alfa es 1. Entonces ya esta es el resultado. ¿Listo? Cópienlo, por favor. Vale, ¿alguna otra sugerencia de esos ejercicios o continuamos? El 23, profe. 23, listo.
dice así. H de X es igual a 6 raíz de X más 3 raíz cúbica de X. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que podemos reescribir esto como 6x a la 1 medio más 3x a la 1 tercio. Y derivamos. Entonces, h' de x es igual a. Este exponente pasa a multiplicar el coeficiente 6 por 1 medio por x y al exponente le resto 1. 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Más 3 por este exponente pasa a multiplicar el coeficiente 1 tercio por x a la, y a 1 tercio le quito 1, me da menos 2 tercios. Hagámoslos aquí. 1 medio menos 1 es igual 1 por 1, 1, menos 1 por 2, 2, sobre 2 por 1, 2, 1 menos 2 menos 1 medio. Y por el otro lado tenemos 1 tercio menos 1 es igual a 1 por 3, 3, menos 1 por 1, 1, sobre 3 por 1, 3. 1 por 3, 3, listo. Ah, perdón, 1 por, aquí 1 y acá está 3. 1 menos 3 menos 2 tercios, que ahí salen estos exponentes de acá. Ahora yo puedo reescribir h' de x. 6 dividido 2 me da 3. X a la menos 1 medio, este menos quiere decir que está en el denominador. Y un exponente racional significa que esta es una raíz y es una raíz cuadrada. Más 3 dividido 3 me da 1. Y ahora, este también tiene un exponente negativo. Entonces pasa al denominador. El numerador es x al cuadrado y el denominador del exponente es 3, así que es raíz cúbica de x cuadrado. Veamos de nuevo. Yo tengo h de x es igual a 6 raíz de x más 3 raíz cúbica de x. El 6 lo dejo y yo recuerdo que las raíces, y aquí está el índice de la raíz, es el denominador del exponente. Aquí está x a la 1 y entonces queda x a la 1 medio. Más 3, y aquí lo mismo. Aquí está x a la 1 y acá este es el denominador del exponente. Los derivo. ¿Cómo es derivar? Yo tomo el exponente, pasa a multiplicar el coeficiente y al exponente le resto 1. 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Más 3, este exponente baja a multiplicar el coeficiente y al exponente le resto 1. 1 tercio menos 1 me da menos 2 tercios. Ahora lo reescribo. 6 dividido 2 me da 3. Como este exponente es negativo, pasa al denominador para tener un exponente positivo y x a la 1 medio es raíz de x. Más 3 dividido 3 me da 1 y ahora este x está a la menos 2 tercios. Eso quiere decir que pasa al denominador y queda x al cuadrado y este es el índice de la raíz. Entonces me queda raíz cúbica de x al cuadrado. Y esta es la derivada de la función h. Copien, por favor. Profe, ¿siempre se debe reescribir? En general sí se ve mucho más legible esta parte que esta parte. Además, date cuenta que la función original se nos fue dada en términos de raíces. Lo más lógico es que la función final también esté dada en términos de raíces, ¿de acuerdo? Bueno, veamos esta de acá. Tenemos una función acá
que es esta función, y otra función aquí. Y aquí también tenemos una función que oscila y otra función que oscila. Dice así. En los ejercicios 31 y 32, en la figura se muestran las gráficas de una función y su derivada. Nombrar las gráficas como f y f' y escribir un pequeño párrafo estableciendo los criterios utilizados para hacer la selección. Entonces, es decir, vamos a decir que la función la vamos a reescribir o la vamos a sobreescribir en azul claro, mientras que su derivada la vamos a poner, por ejemplo, en azul oscuro. Veamos entonces, de estas dos, esta parábola será la función original. Aquí, ¿cómo es la pendiente? Negativa. Aquí, ¿cómo es la pendiente? Positiva. Y en este punto, la pendiente es 0. Eso quiere decir que esta función sería su derivada. O aquí, esta función es creciente, de manera que su derivada es positiva y cada vez se hace más pequeña. Y luego aquí también es creciente. ¿Cuál es la función y cuál es la derivada? ¿Mm? O en este caso, ¿cuál es la función y cuál es la derivada? ¿Mm? ¿Alguna idea? La derivada puede ser la parábola, la que es como la parábola. Si tú derivas una parábola, ¿te da qué tipo de función? No lo sé. Pues si tú, la hemos hecho, si tú derivas x al cuadrado, ¿qué te da? 2x. 2x. ¿Y 2x qué tipo de función es? Puede 2x ser qué. Lineal, lineal. 2x es una función lineal. Entonces, la derivada de una parábola es una función lineal. Entonces, eso quiere decir que si esta es una parábola, su derivada sería una línea recta. ¿La otra función es una línea recta? No, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que esta de acá es la función, mientras que esta de acá es su derivada. ¿Listo? Esa es la que me quedó horrible, pero bueno. Y en este caso, ¿cuál es la función y cuál es la derivada? Aquí es muy fácil de ver, porque cuando yo tengo este máximo aquí, si yo pinto la función, la derivada, la recta tangente sería una horizontal. Eso quiere decir que en ese punto su derivada debe ser 0. Lo mismo pasa en este mínimo. Si yo pinto, ¿cuál sería la derivada? Debería ser 0. De manera que la función en este caso es esta de acá. Mientras que la derivada es esta de acá. Uno se da cuenta por la ubicación de los ceros. ¿Listo? Bueno. Bueno, muchachos. Con esto hemos terminado lo que teníamos para el día de hoy. Ya con esto hemos visto la regla del L'Hopital y empezamos a hacer algunos ejercicios de repaso de todo lo que hemos hecho. Recuerden que allí hay muchos más ejercicios y en todas las lecturas que yo he venido dejando siempre hay muchos ejercicios, ¿de acuerdo? Recuerden que pueden consultar los horarios de las monitorías si tienen alguna duda por fuera de clase cuando estén trabajando. Hay muchas opciones de monitorías. Recuerden que también que ahora en la plataforma Moodle ustedes pueden encontrar un quiz. Entonces espero que les vaya muy bien en su quiz, que tengan feliz resto de noche y nos vemos la semana entrante. Hasta entonces. Listo, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias.